Capítulo 1. La niña que no cerró los ojos. La muerte vino con un relámpago. El silencio fue absoluto. Pero sus ojos no obedecieron. La tormenta estalló sobre el pequeño pueblo de San Elías como si el cielo estuviera buscando algo. No era una noche cualquiera. Los relámpagos no parecían simples descargas eléctricas, sino heridas abiertas del cielo, como si Dios estuviera desangrándose en su propia furia. En medio del campo, una niña de 9 años rezaba. Sus rodillas enterradas en el barro. Las manos levantadas como ramas secas suplicando lluvia. Se llamaba Isabela. Nadie supo qué pedía esa noche. Nadie escuchó su oración, excepto el cielo y el trueno que cayó directamente sobre ella. Su cuerpo fue encontrado minutos después, tendido en la tierra mojada. El sacerdote del pueblo, el viejo padre Lorenzo, hizo la señal de la cruz temblando. «Ha muerto», murmuró. No tenía pulso. No respiraba. Pero entonces, alguien gritó: «Padre, los ojos no se cierran». Isabela estaba inmóvil, su piel fría como piedra, pero sus ojos seguían abiertos, fijos en el firmamento, como si todavía observaran algo que los demás no podían ver. Intentaron cerrarlos con las manos, con pañuelos, con oraciones. Nada funcionó. Fue entonces cuando nació el primer rumor. Dios no quiere que esa niña deje de ver. Los días pasaron. Pero el cuerpo de Isabela no se descomponía. No olía. No se deterioraba. Solo seguía allí, mirando. Los fieles comenzaron a visitar su casa como si fuera un santuario. Mujeres traían flores. Hombres murmuraban pecados. Algunos afirmaban haber sentido algo extraño. Cuando me arrodillé frente a sus ojos, sentí como si alguien estuviera leyendo mi alma. La madre de Isabela, Rosaura, no dormía. Se sentaba cada noche frente al cuerpo de su hija, repitiendo: «Ella no está muerta. Ella está esperando algo». Y tenía razón. La noche número 33, algo ocurrió. La lámpara de aceite se apagó sola. Y cuando Rosaura fue a encenderla, la niña parpadeó. Fue solo un instante. Un suspiro de movimiento. Pero suficiente para cambiarlo todo. La madre gritó. El padre Lorenzo acudió de inmediato. Esta vez, la niña no respiraba, pero lloraba. Una única lágrima descendió desde su ojo izquierdo, formando una línea de luz sobre su mejilla. Y entonces habló. No con voz de niña. No con voz humana. El que tiene ojos para ver, verá. El que tiene pecados escondidos, será llamado por su nombre. Nadie más se atrevió a tocarla. La iglesia fue notificada. Pero cuando los emisarios del Vaticano llegaron al pueblo, la niña había desaparecido. Solo quedó su madre, sentada sobre el suelo frío, con los ojos llenos de fe y locura, murmurando una frase una y otra vez. Los ojos de Dios no han cerrado aún. Capítulo 2. Los susurros del bosque. La iglesia la escondió donde el mundo no pudiera hallarla. Pero los árboles, sí. Ellos recuerdan. A más de 200 kilómetros del pueblo de San Elías, donde la tormenta cambió la historia, existe un convento oculto entre las montañas. No tiene nombre oficial. Solo quienes pertenecen a él lo llaman el Refugio del Silencio. Es un lugar al que no se llega por carreteras, sino por fe. Las mujeres que viven allí no usan teléfonos, no escriben cartas, y sus votos no solo incluyen castidad y obediencia, sino también el voto más extraño de todos. No mirar directamente a los ojos de la novicia Isabela. Porque ella está allí. Ahora tiene 24 años. No ha envejecido ni un solo día desde que cruzó las puertas del convento. Su piel es la misma. Su cabello no ha cambiado. Y lo más inquietante, sus ojos siguen abiertos. Siempre. Dormida o despierta. Reza, camina o medita. Pero sus ojos nunca descansan. Las monjas creen que Dios mora en esa mirada. Que por alguna razón desconocida, Él ha decidido ver el mundo a través de ella. Y nadie, ni siquiera la Madre Superiora, se atreve a cuestionarlo. Pero hay quienes escuchan cosas. Sor Alma, la más joven de las novicias, comenzó a tener sueños. Primero eran leves, árboles que susurraban su nombre, hojas que sangraban. Luego más intensos, una figura envuelta en luz susurrándole al oído en una lengua que no comprendía, hasta que una noche despertó gritando. Isabela me habló mientras dormía. La Madre Superiora la mandó al silencio durante 7 días. Pero el daño ya estaba hecho. O tal vez,
Era una semilla ya sembrada. Desde aquel día, los árboles que rodean el convento comenzaron a comportarse de forma extraña. El viento no soplaba al azar. Parecía formar palabras. Frases enteras. Una noche, Sor Leticia salió al huerto a recoger plantas medicinales. Al cruzar el sendero que bordea el bosque, escuchó una voz. Femenina. Nítida. El que oculta su pecado, será expuesto. El que lo confiesa, será sanado. Giró sobre sus talones. Nadie. Solo Isabela, sentada en una banca de piedra, los ojos fijos en el bosque. Leticia cayó de rodillas, temblando. Y entonces comprendió. Isabela no hablaba con las hermanas. Hablaba con los árboles. La leyenda empezó a crecer entre los muros del convento. Algunas aseguraban haber visto luces entre las ramas cuando Isabela caminaba. Otras juraban haber escuchado oraciones respuestas en sus pensamientos apenas segundos después de cruzar la mirada con ella. Una hermana incluso perdió la voz durante 3 días luego de intentar leerle la Biblia en voz alta sin permiso. El miedo no era solo a lo inexplicable. El miedo era a ser vistos desde dentro. Un atardecer, Sor Alma se atrevió a acercarse a Isabela, llevando en sus manos un cuaderno donde había escrito, en secreto, todas las confesiones que jamás había dicho en su vida. Sin decir una palabra, lo dejó sobre sus rodillas. Isabela lo tomó. Lo leyó entero en silencio. Luego levantó la vista, y por primera vez, parpadeó. Una sola vez. Pero suficiente para hacer llorar a Sor Alma como si su alma hubiera sido lavada en un segundo. No hubo juicio. No hubo castigo. Solo una mirada que decía, yo ya lo sabía. Capítulo 3. Confesiones frente a los ojos eternos. Confesar es hablar con Dios. Pero frente a ella, es imposible mentir. El sol no se alzaba aún sobre el convento cuando el padre Ezequiel llegó. Su sotana estaba polvorienta. Su mirada, cargada de culpa. El viaje había sido largo, pero la urgencia no venía del cansancio físico, sino de algo más oscuro. La certeza de que Dios ya lo había visto. Había oído hablar de Isabela años atrás, en susurros dentro del Vaticano. La niña que no cerró los ojos. La que aún camina sin alma o con demasiada. Los informes estaban sellados. Prohibidos. Pero Ezequiel los leyó todos. Y una noche, mientras oraba, escuchó en su interior algo que no era su voz. Ve. Y mírala. Antes de que sea demasiado tarde. Cuando entró a la capilla privada del convento, el aire era más denso que el incienso. Todo parecía detenido. Ningún reloj funcionaba. Y al fondo, sentada en un banco de madera, estaba ella. Isabela. No dijo nada. No se movió. Solo lo miró. Y ese solo gesto fue suficiente para hacer tambalear la fe de un hombre que había predicado durante 30 años. Vengo a confesarme, murmuró Ezequiel, arrodillándose. El silencio se volvió espeso. No había rejilla entre ellos. No había sombra protectora. Solo los ojos abiertos de una mujer que parecía mirar más allá de su carne, de sus huesos, de su historia. Él comenzó. Padre, he pecado. Y no sé si quiero ser perdonado. Contó todo. La mujer casada a la que tocó sin consentimiento. Las limosnas que robó para apostar. La falsa sanación en misa, orquestada para atraer fieles. El aborto que recomendó en secreto a una monja embarazada. Y lo peor, la noche en que mintió diciendo que escuchaba a Dios, para esconder que ya no lo escuchaba más. Cuando terminó, Ezequiel ya no lloraba. Estaba vacío. Pero Isabela aún no se había movido. Entonces, como si la misma eternidad respirara por su boca, dijo con una voz suave y terrible a la vez. Tus pecados ya fueron vistos antes de que los cometieras. No has venido a pedir perdón, has venido a pedir castigo. Ezequiel tembló. ¿Y tú me lo darás? Isabela cerró los ojos. Por primera vez. 1 segundo. 2. Cuando los abrió de nuevo, Ezequiel cayó al suelo, inconsciente. Al despertar, estaba solo. En la capilla. Isabela ya no estaba. Pero a su lado había algo, una pluma negra, mojada en tinta o sangre. Y una frase escrita con letras temblorosas en el altar. Solo los que enfrentan sus tinieblas merecen la luz. Desde ese día, Ezequiel desapareció de la vida pública. Se retiró a una ermita en las montañas. A veces, los campesinos afirman verlo caminando de noche, murmurando oraciones sin fin,
con los ojos vendados. Dicen que no se atreve a mirar el mundo otra vez, porque en la mirada de Isabela vio la suya propia. Capítulo 4. La voz que no viene de la tierra. Cuando una criatura guarda silencio por demasiado tiempo, no es porque no tenga nada que decir, sino porque las palabras aún no existen en nuestro idioma. Desde la confesión del padre Ezequiel, el ambiente en el convento cambió. Las aves que solían cantar al amanecer, callaron. Los espejos comenzaron a empañarse incluso sin vapor. Y las campanas, que sonaban 3 veces al día, repicaron solas a la medianoche. Pero lo que más inquietaba no era lo que se escuchaba. Era lo que no debía escucharse, y aún así se oía. Sor Alma, aún con la huella invisible del primer parpadeo de Isabela en su alma, comenzó a tener sueños que ya no eran suyos. Soñaba con ruinas, con una ciudad antigua enterrada en sal, con niños sin boca que le ofrecían libros hechos de piel humana y letras que no reconocía, hasta que una noche los entendió. Se despertó gritando una palabra que no existía en español, ni en latín. Abba Ratsiem. Nadie comprendió. Pero Isabela sí. Esa misma noche, Isabela se levantó de su banco de piedra y caminó hasta la capilla sola, descalza. No se la vio durante 3 días. No comió. No bebió. No habló. Pero al 4.º día, empezó a cantar. No era un canto humano. No tenía ritmo, ni melodía, ni idioma identificable. Era como si el viento hubiera aprendido a hablar, como si los huesos de la tierra temblaran para formar sílabas. Las paredes del convento resonaban. Las velas se apagaban una tras otra. Y entonces, de la boca de Isabela, salió una lengua antigua, olvidada incluso por los ángeles. Elohim, Atira, Naum en varas, etalam, etalam. Sor Leticia, que había sido lingüista antes de tomar votos, cayó de rodillas con el rostro blanco como la cera. Balbuceó entre lágrimas. Eso es hebreo antiguo, pero hay palabras que no están en ninguna Biblia. La Madre Superiora, por primera vez en años, tembló. No está orando. Está activando algo. Las palabras de Isabela no eran simples sonidos. Eran llaves. Cada sílaba parecía desbloquear un recuerdo dormido en las piedras, una profecía que no había sido pronunciada aún. El aire dentro del convento se volvió denso como humo. Y entonces, algo respondió. No con voz. Con una sombra. Una figura alta, sin rostro, apareció detrás del altar. No caminó. Flotó. Las hermanas cayeron al suelo, incapaces de moverse. Pero Isabela se quedó quieta, como si ya supiera que vendría. La sombra se inclinó ante ella. Y por primera vez, se escuchó una voz dentro de todas las mentes al mismo tiempo. Como si alguien hablara desde adentro del pecho de cada persona presente. Ella no es el mensaje. Ella es la trompeta. Y ustedes ya han sido escuchados. Luego, silencio. La sombra desapareció. Isabela cayó al suelo, en paz, como si hubiese entregado algo que no le pertenecía. Cuando la Madre Superiora se acercó a ella, encontró una frase escrita en la madera del altar, tallada sin manos, recién grabada. El que traduce esta lengua, traducirá el juicio. Capítulo 5. El Vaticano envía silencio. Cuando Dios habla fuera de los templos, la Iglesia tiembla. Y cuando una mujer lo traduce, alguien debe silenciarla. En una sala subterránea del Vaticano, bajo capas de mármol, oro y secretos centenarios, 5 hombres rodeaban un expediente marcado con tinta roja. El título era breve, brutal y prohibido. Isabela a ojos abiertos / Código. El cardenal más anciano, Giovanni Bellatti, cerró el archivo sin mirar a nadie. Ya no basta con observar. Ahora debemos actuar. Pero el plan no incluía exorcismo, ni investigación. Incluía silencio. Un escuadrón de fe y obediencia, los custodios del velo. Sacerdotes sin nombre. Monjes sin pasado. Hombres entrenados no para predicar, sino para borrar huellas de lo divino que no ha sido aprobado. Mientras tanto, en el convento, las hermanas seguían alteradas desde el canto incomprensible de Isabela. No era miedo, era algo más cercano a la certeza de que estaban presenciando lo que los profetas solo soñaban. Isabela permanecía en ayuno total. No hablaba, pero su presencia había cambiado. Ya no parecía una joven, sino un símbolo. Un portal. Sor Leticia comenzó a estudiar los fragmentos fonéticos del cántico.
Cada noche copiaba fonemas en pergaminos, hasta que en una madrugada, la tinta sangró por sí sola. Un solo símbolo apareció sin su mano. Una letra de un alfabeto perdido, anterior incluso al hebreo bíblico. Significaba primero, o comienzo de juicio. Leticia cayó en trance. Cuando despertó, hablaba un idioma que nadie conocía. Isabela le sonrió, como si finalmente alguien la entendiera. Esa misma mañana, los custodios del velo llegaron. En silencio. Sin cruz al pecho. Solo portaban guantes blancos y maletines negros. Dijeron que eran teólogos enviados para observar. Pero la Madre Superiora supo que no lo eran. Nadie que viene en nombre de Dios lo hace sin mirar a los ojos. El convento fue intervenido. Las monjas obligadas a dormir en salas comunes. Los diarios confiscados. Los símbolos removidos. Isabela fue aislada en una celda subterránea sellada con cera bendita. Y una advertencia fue dada. A partir de hoy, lo que ella diga, no será registrado. Lo que ella vea, no será compartido. Lo que ella revele, será olvidado. Pero el olvido no llegó. Esa noche, los 5 hombres encargados de vigilar a Isabela desaparecieron. La única prueba, el piso cubierto de ceniza, y en la pared, una palabra escrita en carbón. Rehusaron ver. Al día siguiente, uno de los custodios, Padre Casio, pidió hablar con Isabela directamente. Bajó solo. Entró a su celda sin protección. Y no volvió a hablar jamás. Literalmente. Sus cuerdas vocales estaban intactas. Su cerebro, sano. Pero algo dentro de él se había roto. Solo escribía una frase, una y otra vez. Yo escuché su nombre verdadero. Y no debía hacerlo. Capítulo 6. La sangre reconoce la verdad. Hay secretos que la boca no pronuncia, pero que la sangre no puede negar. Las piedras del convento habían visto muchas cosas. Muertes silenciosas, milagros que nadie reportó, exorcismos disfrazados de retiros espirituales. Pero nunca habían sentido lo que ocurrió aquella tarde. El cielo se tornó púrpura. Los cuervos desaparecieron. Y una niña llegó caminando sola por el sendero que lleva al bosque. Tenía 11 años. No hablaba. Pero en su mano sostenía algo imposible. Un dibujo de Isabela, fechado 3 años antes de que ella naciera. Las monjas corrieron hacia ella. Sor Alma fue la primera en arrodillarse. ¿Cómo te llamas, mi amor? La niña la miró y finalmente habló. Su voz era tranquila, antigua, como si perteneciera a otra generación. No tengo nombre. Solo sangre. Todos los relojes del convento se detuvieron a la misma hora, 3:33 de la tarde. La niña fue llevada a la capilla. Allí, sin que nadie se lo pidiera, caminó directamente hasta el altar y se sentó frente a Isabela, que no se había movido desde la noche del canto. Los ojos de ambas se encontraron. No parpadearon. No respiraron. Y entonces, como en un acto coreografiado por ángeles invisibles, ambas se tomaron de las manos. El contacto fue inmediato y explosivo. Una luz roja, no carmesí, no sangre, sino luz viva en forma de sangre líquida emergió de las palmas de ambas. No dolía, pero quemaba el aire. Las monjas gritaron. Algunas huyeron. Otras cayeron de rodillas. Solo la Madre Superiora permaneció firme. Y entonces lo entendió todo. La niña no vino a ver a Isabela. Vino a revelar lo que ella es. Horas después, tras el fenómeno, la niña comenzó a dibujar compulsivamente. Cada trazo revelaba símbolos, árboles genealógicos antiguos, rostros desconocidos, hasta que en uno de los dibujos apareció la cara de la Madre Superiora, joven, sosteniendo a un bebé, junto a un sacerdote. «Eso es imposible», susurró ella. Yo no tuve hijos, ¿o sí? La sangre de la niña fue analizada por uno de los médicos enviados por el Vaticano. El resultado llegó esa noche. ADN compatible en un 99,7% con la línea genética de Isabela. El hallazgo fue devastador. Isabela tenía descendencia. Era descendiente de sí misma. Un ciclo. Un eco. Un linaje que no seguía las leyes humanas. Y lo más espeluznante, la niña no tenía ombligo. En su diario, Sor Leticia escribió esa noche. Ya no estamos frente a un milagro. Estamos dentro de uno. La sangre entre ellas no es herencia. Es designio. Y lo que une no es genética, es misión.
Capítulo 7. El altar de la memoria maldita. Cada lugar tiene un recuerdo que el tiempo no pudo borrar. Algunos, simplemente, fueron enterrados vivos. Nadie supo cómo lo supo. La niña, la del dibujo, la que no tenía ombligo, se levantó en plena madrugada y comenzó a caminar hacia el bosque. No dijo una palabra. Isabela la siguió. Y detrás de ellas, sin poder explicarse por qué, las monjas más antiguas también caminaron, como si una llamada ancestral les hubiera despertado en los huesos. Nadie cuestionó nada. El aire olía a tierra mojada y fuego viejo. Los árboles se abrían sin viento. Era como si el bosque recordara quién regresaba. Después de una hora de marcha silenciosa, llegaron a un claro. Ninguna de las monjas lo había visto antes, a pesar de vivir allí décadas. En el centro del claro, cubierto de musgo y raíces torcidas, había un círculo de piedra negra. En el centro, un pedestal derrumbado, como un altar caído. Y rodeándolo, 7 cruces talladas con nombres borrados. Isabela se arrodilló sin hablar. La niña colocó su mano sobre el altar. Y entonces, la tierra sangró. Literalmente. Grietas rojas comenzaron a formarse, y un líquido espeso, ni del todo sangre, ni del todo agua, emergió de la piedra como si el altar tuviera memoria, y la memoria llorara. Sor Leticia, atónita, murmuró: «Este es el lugar donde comenzó todo, ¿verdad?» La voz vino de ninguna parte. Y de todas. Aquí fue sellada la promesa. Aquí fue enterrada la palabra. Aquí se negó el fuego, y por eso, el fuego regresa. Las monjas cayeron de rodillas. Algunas comenzaron a rezar en lenguas desconocidas. Otras lloraban sin saber por qué. No era tristeza. Era reconocimiento. El altar hablaba a través de ellas. Isabela se puso de pie. En sus ojos no había lágrimas. Había determinación. Y en su pecho, una luz comenzó a brillar desde dentro. La niña entonces pronunció 3 palabras que hicieron que el cielo se partiera con un trueno sin relámpago. Barátelo Sadai. Las piedras del altar se encendieron con símbolos antiguos. Uno a uno, los nombres borrados en las cruces volvieron a revelarse. Anael, Ragel, Sitrael, Zaham, Lamec, Tamar, Isabela. Sí. Su nombre estaba ya allí, mucho antes de nacer. Las monjas gritaron. Algunas huyeron. Pero las que se quedaron, vieron la verdad escrita en fuego. Ella no fue elegida. Ella fue devuelta. El altar no la nombraba como si comenzara una misión, sino como si viniera a terminarla. Capítulo 8. Los ojos de Adán. Donde hay un ojo que observa, debe haber otro que devuelve la mirada. Y cuando ambos se encuentran, comienza el juicio. Desde que el altar despertó, el convento dejó de ser un refugio. Las puertas comenzaron a abrirse solas a medianoche. Las estatuas lloraban aceite negro. Las oraciones ya no traían paz, sino visiones. Todas las hermanas que alguna vez miraron a Isabela, aunque solo fuera por un segundo fugaz, comenzaron a soñar con el mismo hombre. Alto. De rostro cubierto por una venda. Camina entre ruinas. Lleva en la mano una corona hecha de espinas secas, y los labios siempre manchados de sangre. Y antes de desaparecer, siempre se gira para decir una sola frase. Lo que ella ve, yo lo juzgo. La primera en confesarlo fue Sor Leticia. No sé quién es, pero lo siento dentro de mí. No como un visitante, como un eco que nunca fue mío. Sor Alma, con la voz temblorosa, respondió. Yo también. Anoche me susurró al oído. Me dijo que yo llevaba su herida, y que ella lleva su castigo. Isabela, como si escuchara todo sin oírlo, dibujó un rostro por primera vez. No era el de un santo. Era el del hombre del sueño. Ojos oscuros como carbón recién encendido. Cejas que parecían marcas de guerra. Y una boca que no sonreía, pero tampoco callaba. La niña, la que había despertado el altar, al ver el dibujo, retrocedió con miedo. Es él. El que viene desde antes que el lenguaje. El espejo del primer pecado. Esa noche, Isabela soñó. Por primera vez. Se vio caminando en un desierto de sal, bajo un cielo sin estrellas. A lo lejos, el hombre encapuchado la esperaba. Cuando se acercó, él se quitó la venda. Y lo imposible se volvió visible. Tenía sus ojos. Exactamente los mismos. Color, forma, luz, sombra.
Todo. Isabela cayó de rodillas. Y él le dijo: no eres única. Solo eres la primera que no huyó de la mirada. Ella, con voz trémula, preguntó: ¿quién eres tú? Y él respondió: soy Adán. No el del Edén, sino el que fue olvidado. Al despertar, Isabela tenía marcas de sal en la piel. No era sudor. No era polvo. Era sal verdadera, como si hubiera caminado físicamente por ese sueño. La Madre Superiora entró en su celda esa mañana y la encontró escribiendo una palabra en el suelo, repetidamente. No. Un lugar mencionado solo una vez en el Génesis. La tierra donde fue exiliado Caín. Los informes enviados al Vaticano se sellaron inmediatamente. El cardenal Bellatti leyó la palabra Adán en el informe y empalideció. Sacó un libro prohibido, escondido bajo la biblioteca papal. Página 67. Capítulo borrado. Y hubo un hombre antes del hombre, formado de luz caída, cuya descendencia fue sellada en ojos eternos. Capítulo 9. La tentación en forma de fe. El demonio no siempre viene con cuernos. A veces, viene vestido de revelación, y se sienta a orar contigo. El día que él cruzó las puertas del convento, nadie lo reconoció. No traía capa ni corona. No llevaba heridas visibles. Solo un bastón de madera blanca, una sonrisa serena, y una Biblia antigua colgando del cinturón. Dijo que su nombre era Elías Adán, predicador itinerante. Que había sentido un llamado. Una vibración en su pecho mientras dormía. Una voz que le decía: ve al lugar donde los ojos no descansan. Allí entenderás quién eres. La Madre Superiora quiso rechazarlo. Pero el aire en el convento cambió con su presencia. Las campanas repicaron sin cuerdas. Las aves regresaron al jardín. Y por primera vez en semanas, hubo paz. Incluso Isabela, quien solía observar en silencio absoluto, sonrió levemente al verlo. No por alegría, sino por reconocimiento. Como si dijera: por fin has llegado. Durante los siguientes días, Elías Adán se convirtió en una presencia constante. Leía pasajes bíblicos con una voz que no parecía de este mundo. No predicaba castigo. Predicaba orden. No hablaba del infierno. Hablaba de memoria. Decía que el alma no necesita ser salvada, sino recordada. Dios no se fue, decía. Solo cerró los ojos, esperando que uno de nosotros se atreviera a mantenerlos abiertos por él. Y en cada misa improvisada, las hermanas lloraban sin saber por qué. Pero la niña sin nombre no lloraba. Observaba a Elías desde las sombras del claustro. Una noche, se acercó a Sor Alma y le susurró: él no miente. Pero tampoco dice la verdad. ¿Entonces qué es?, preguntó Alma. La niña respondió: es fe, sin cruz. La tensión comenzó a crecer. Isabela ya no hablaba. Pero escribía. En las paredes de su celda comenzaron a aparecer frases nuevas cada madrugada, como talladas con fuego. No todo lo que brilla es revelación. Cuidado con quien te ofrece fe sin heridas. El silencio también puede ser obediencia al mal. Elías Adán pidió una conversación a solas con Isabela. Se le concedió. Estuvieron juntos en la capilla durante 1 hora. Nadie escuchó lo que se dijo. Pero cuando salió, Elías tenía una lágrima roja en la mejilla. No era sangre. No era tinta. Era algo antiguo. Ella me miró, y no vi juicio, susurró. Vi a Dios, decepcionado. Esa noche, Elías predicó por última vez en el claustro. Pero en vez de leer la Biblia, quemó su propia Biblia. Y dijo: lo que está escrito fue escrito por hombres. Pero lo que está mirando, nunca necesitó letras. Las hermanas quedaron paralizadas. Algunas cayeron en éxtasis. Otras huyeron. La línea entre herejía y santidad desapareció en ese instante. Capítulo 10. Donde Dios ya no escucha. Cuando el cielo calla, el infierno aprende a susurrar. La celda de Isabela estaba vacía. Pero no silenciosa. A pesar de no haber nadie dentro, las paredes respiraban. Un murmullo constante, como si el aire mismo lamentara su ausencia, flotaba en cada esquina del convento. Las hermanas buscaron por todos los rincones. El bosque, el altar, incluso el pozo antiguo que había sido sellado por generaciones. Nada, nadie, ninguna huella.
Solo una frase apareció escrita en el espejo del pasillo central, formada por gotas de agua condensada, como si el aliento de un ángel caído la hubiese exhalado. No es que Dios se haya ido, es que decidió no contestar. Sor Alma dejó de rezar. Sor Leticia comenzó a arrancarse el velo en plena misa. Y la Madre Superiora perdió la voz. Nadie sabía si era enfermedad o castigo. Pero desde que Isabela desapareció, su garganta no emitía sonido alguno, solo un ahogo perpetuo, como si cada palabra que intentaba salir se estrellara contra una verdad no dicha. Elías Adán permanecía en el convento, pero ya no predicaba. Se sentaba solo, cada noche, en la capilla apagada. Y hablaba en voz baja. No oraciones. No salmos. Preguntas. ¿Dónde estás ahora, Dios? ¿Por qué nos dejaste en manos de tus señales sin explicación? ¿Es este silencio tu verdadero rostro? Una madrugada, se atrevió a gritar. Respóndeme. Nada. Pero al girarse, encontró una vela encendida que él no había prendido. Y junto a ella, un cuaderno de Isabela. Una sola página escrita. Sin tinta. Solo presión. Como si sus dedos hubieran grabado la frase en la pulpa del papel. Dios no se fue. Solo cerró los oídos, para ver quién sigue hablando cuando él no escucha. Esa misma noche, varias monjas comenzaron a escuchar una voz nueva en sus sueños. Una voz femenina. Rota. Cansada. Pero aún viva. Estoy en el lugar donde la oración no sube. Donde los ecos no vuelven. Estoy donde Dios ya no escucha. Sor Leticia se despertó gritando. Corrió a la biblioteca y sacó un mapa del siglo XV, en donde aparecía un sitio borrado de los documentos modernos. El Valle de los Ecos Negados. Un lugar al sur, entre montañas inexploradas, donde los misioneros fueron masacrados por hablar de un Dios que nunca contestó. Y allí, con tinta invisible, alguien había escrito una coordenada exacta. Una que no existía en ningún GPS moderno. Capítulo 11. La noche que gritó el cielo. No fue el viento. No fue la tierra. Fue el cielo, el que gritó primero. El convento entero se despertó a la misma hora, 3:33 de la madrugada. No por campanas. No por gritos. Sino por un sonido seco, penetrante, desconocido, como si el firmamento se hubiese rajado desde dentro. Las ventanas estallaron. Las velas encendidas goteaban sangre en lugar de cera. Y todas las estatuas de santos, sin excepción, giraron el rostro hacia el mismo punto, el cielo. Isabela había regresado. Pero no caminando. Flotando. Desde lo alto del campanario, su figura se dibujaba entre rayos violetas. No tenía heridas. No tenía alas. Solo una túnica blanca, y la mirada más triste jamás vista. Elías Adán fue el primero en reconocer lo que pasaba. Se arrodilló y no rezó. Solo murmuró. Está cargando algo, que ni el cielo quiere sostener. La niña sin nombre apareció entre los escombros del jardín, mirando sin pestañear. No volvió por nosotras, dijo con voz hueca. Volvió para decirle al cielo, que ya no confía en él. Y en ese momento, el trueno habló. No fue un sonido. Fue un lenguaje celestial, con forma, densidad, luz. Las hermanas cayeron al suelo cubriéndose los oídos, pero aún así oían desde dentro. ¿Qué hiciste con la voz que te fue dada? ¿A quién serviste cuando el silencio se volvió cómodo? La voz no era de Dios. Era del cielo mismo. Como si la cúpula azul que cubre el mundo se hubiese cansado de ser techo, y quisiera ser juez. Isabela descendió. Sus pies tocaron el suelo y la tierra tembló como si reconociera a su señora. Entró en la capilla, ahora en ruinas. Se acercó al altar. Y allí, sin una sola palabra, comenzó a cantar. Un canto antiguo. No dulce. No grave. Era un lamento. El llanto de una niña que había cargado generaciones enteras sin que nadie le preguntara si podía. Y mientras cantaba, el cielo gritó. Un rayo de fuego descendió y golpeó el crucifijo principal, partiéndolo en dos. No ardió. Se volvió polvo. Y de esa ceniza, emergió una palabra en lengua desconocida. Solo Sor Leticia pudo leerla en voz baja. Reclamación. Todo lo que alguna vez fue sagrado en el convento, se desmoronó esa noche. Los libros ardieron. Las reliquias se disolvieron. Los muros se agrietaron como si hubieran escondido pecados que ya no podían sostener. Solo una cosa quedó intacta.
la banca donde Isabela solía sentarse. Y sobre ella, una corona negra, formada por ramas jamás vistas, aún humeante. Capítulo 12. Los que nacen de los secretos. Algunos nacen del amor, otros del pecado. Pero hay quienes nacen del silencio. Después de la noche en que el cielo gritó, el mundo no volvió a ser el mismo. Las aves migraron antes de tiempo. Las nubes comenzaron a girar al revés. Y los relojes de todo el convento, incluso los que estaban rotos desde hacía décadas, marcaron la misma hora exacta. 6:06 de la mañana. La hora en la que, según libros apócrifos, nació el primer hijo sin palabra. Sor Leticia, marcada por visiones, comenzó a escribir compulsivamente. No usaba tinta. Usaba ceniza. Sus dedos se ennegrecían, pero las palabras ardían en el papel como si lo que escribía no fuera revelación, sino testimonio. «Están viniendo», dijo una mañana sin ser preguntada. No por Isabela, sino por lo que Isabela despertó, los hijos del secreto. En la entrada del convento, aparecieron 7 figuras encapuchadas. No tocaron. No hablaron. Solo esperaron. La niña sin nombre salió a su encuentro. Y sin miedo, se arrodilló. Una de las figuras le entregó una llave de hueso. Y susurró en una lengua que no pertenecía a ningún continente. Abre donde fue sellado el nombre. Él quiere salir. Él quiere recordar. La llave no abría ninguna puerta visible. Hasta que Sor Alma soñó con el suelo. Un punto específico del claustro antiguo. Bajo una baldosa rota por el tiempo. Cuando la levantaron, encontraron un pasaje secreto, y al fondo, una cripta sin inscripciones, protegida por cadenas de sal y sellos rotos. Dentro, un cuerpo sin rostro. Un corazón que aún latía. Y una inscripción tallada con sangre seca. El primer testigo que se negó a olvidar. Isabela se acercó, acompañada por Elías Adán, que ya no se hacía llamar así. No soy Adán, dijo. Soy su eco. El que lo escuchó llorar cuando Dios lo expulsó del Edén. Isabela colocó su mano sobre el pecho del cuerpo sin rostro. Y entonces, el cuerpo habló. No con boca. No con sonido. Con una vibración que hizo llorar a la piedra. No soy santo. No soy ángel. Soy el archivo de todo lo que no se dijo jamás. Y ustedes, son mis descendientes. Las figuras encapuchadas bajaron la cabeza. Elías cayó de rodillas. La niña se desvaneció en humo. E Isabela cerró los ojos por segunda vez. No por muerte, sino por entrega. Como si decir, ya no necesito ver más. Lo he recordado todo. Capítulo 13. El beso que abrió la profecía. Hay besos que sellan promesas. Y hay besos que despiertan profecías dormidas. La atmósfera en el convento ya no era de recogimiento. Era de espera contenida, como si cada rincón supiera que algo invisible ya estaba caminando por los pasillos. Desde que Isabela cerró los ojos, por segunda vez en su vida, nadie se atrevía a pronunciar su nombre en voz alta. No por miedo, sino por respeto, o quizás por no despertar algo que aún no estaba listo. Pero Elías sí la llamaba. Cada noche se sentaba frente a la celda donde ella reposaba en un estado de calma suspendida, y murmuraba versos del Cantar de los Cantares. Bésame con los besos de tu boca, porque mejores son tus amores que el vino. Una noche sin luna, mientras la lluvia parecía golpear el techo como si suplicara entrar, Isabela despertó. Abrió los ojos con una serenidad cósmica. Su mirada no era de este mundo. Y caminó directamente hacia Elías. Él la miró como quien mira a alguien que ya ha muerto, pero aún así respira. Ella no habló. Solo extendió la mano. Y lo besó. No en los labios, sino en el centro de su frente. Ese instante no fue poético. Fue tectónico. Las paredes del convento comenzaron a sangrar frases en lenguas olvidadas. Los vitrales estallaron hacia adentro, no hacia afuera. Y cada hermana que había cometido un pecado jamás confesado, lo recordó de golpe. El beso fue la llave. Pero no abrió un corazón. Abrió una profecía. En lo alto del altar, la cruz partida de capítulos anteriores se reconstruyó por sí sola, pero no mostraba al Cristo crucificado, sino una figura femenina con ojos abiertos, mirando al cielo con fuego en las pupilas y una corona de espinas invertida. Sor Leticia gritó. Esa no es una santa, es un espejo. La niña sin nombre, que había vuelto en forma de sombra suave,
sonrió. No todos los que sangran son salvadores. Algunos son despertadores. Isabela tomó la mano de Elías. Él comenzó a hablar, en una lengua que jamás estudió. Las palabras salían de su boca como si su alma fuese un tambor golpeado por la eternidad misma. Y entre esos sonidos imposibles, emergió un nombre. Yahvé. Un nombre no registrado en ningún manuscrito, pero que hizo que todas las estatuas del convento giraran al mismo tiempo sus cabezas hacia Isabela. Y cada vela prendida se inclinó en su dirección. Capítulo 14. Dios no es quien pensabas. Creíste que lo conocías. Le rezaste, lo temiste, lo amaste. Pero no era Él. Desde el beso, el tiempo se volvió líquido en el convento. Las horas no obedecían. Las campanas sonaban sin lógica. Y las sombras de las hermanas proyectaban otras formas que no coincidían con sus cuerpos. La Madre Superiora, que llevaba semanas sin poder hablar, recuperó su voz en un solo grito. Él no es el que adoramos. Ese mismo día, Sor Leticia encontró un manuscrito escondido bajo el altar, no uno oficial, no uno bendecido, sino uno sellado con lágrimas y pelo humano, escrito en letras que sangraban al tacto. Lo titulaba El rostro oculto de Dios. En él, no se hablaba de ira, ni de gloria, sino de algo mucho más inquietante. Un Dios dividido. Una voz que se partió en dos cuando el primer hombre eligió obedecer por miedo y no por amor. Y el fragmento que escucharon por siglos fue solo el que grita. Isabela confirmó lo impensable. En una reunión silenciosa, con todas las hermanas de rodillas, ella habló con una voz que no era suya, sino de todas a la vez. Lo que han rezado no es mentira. Pero tampoco es la verdad completa. El Dios que ustedes conocen es solo el eco, no la fuente. Silencio absoluto. Y entonces, señaló el crucifijo reconstruido. ¿Por qué creen que su rostro siempre está muerto? ¿Y si lo que fue crucificado no fue él, sino lo que el hombre entendía de él? Elías, con los ojos llenos de fuego y lágrimas, susurró. Entonces, ¿a quién hemos seguido? Isabela lo miró con ternura dolorosa. Al reflejo deformado de lo que no supieron esperar. Esa noche, el cielo no brilló. Pero la tierra sí. Del suelo surgieron raíces de luz, como venas antiguas que reconocieran a su dueña. Y en cada rincón del convento, apareció una misma palabra escrita en agua, sal o fuego. Vuelve. Las monjas comenzaron a recordar. No recuerdos propios, sino memorias que no eran suyas. Una niña arrodillada frente a un pozo sin fondo. Una madre que ofrecía a su hijo, no para matarlo, sino para romper el ciclo de sacrificios. Un ángel que llora al ver que su mensaje fue convertido en dogma. Sor Alma gritó. Nos enseñaron a obedecer, pero no a escuchar. Y la voz del altar le respondió. Porque quien escucha, se vuelve libre. Capítulo 15. La boca que dijo el nombre prohibido. Durante siglos se nos enseñó que había nombres que no debían pronunciarse. Pero nadie se preguntó por qué. ¿Y si al decirlo, no invocabas a un Dios, sino a tu verdadero ser? El convento ya no existe. Lo que queda son ruinas templadas por la memoria. Donde antes había muros, ahora hay viento. Donde antes había silencio, ahora retumban verdades largamente silenciadas. Isabela camina entre las hermanas, ya no como la niña elegida, ni como el símbolo de una profecía, sino como la mujer que miró de frente lo que nadie quiso ver. Y sobrevivió. Elías está a su lado. Pero su cuerpo ya no proyecta sombra. Porque quien ha sido tocado por la voz verdadera, ya no pertenece del todo a este plano. La niña sin nombre reaparece por última vez. Pero ahora lleva corona. Hecha de lenguas de fuego entrelazadas con raíces antiguas. ¿Estás lista?, le pregunta a Isabela. Ella asiente. Y las puertas de la cripta del juicio, aquel lugar escondido bajo el altar original, se abren solas. Dentro, no hay libros. No hay cálices. Solo un espejo, de obsidiana líquida. Isabela se mira en él. Y ve todo. Todas las mujeres quemadas por hablar. Todos los niños silenciados por ver. Todos los hombres que lloraron en secreto al descubrir que su fe era una prisión disfrazada de consuelo. El espejo susurra. Si dice su verdadero nombre, no hay vuelta atrás. Isabela sonríe. Y por primera vez, no tiene miedo. Porque el miedo fue la primera mentira enseñada en su nombre. Entonces abre la boca. Y lo pronuncia.
Una palabra que ningún idioma humano contiene. Una sílaba que no suena. Se siente. Una vibración que hace que las piedras se arrodillen. Y entonces, todo cambia. Vía Láctea, los cielos se rasgan como tela mojada. Brote, la tierra florece donde antes solo había ceniza. Ojo, los ciegos espirituales recuperan una vista que nunca supieron que habían perdido. Paloma blanca de la paz, el dolor deja de ser castigo y se convierte en llave. Y una voz, que no pertenece a ningún género ni tiempo, resuena en cada rincón del mundo. Gracias por recordarme quién soy. Yo no era el juez. Yo era el espejo. Isabela cae de rodillas. No por debilidad, sino porque llevar la verdad pesa más que llevar una cruz. Pero ya no está sola. Cada mujer que alguna vez fue silenciada en su nombre, vuelve a hablar. Cada boca cosida por la religión, vuelve a cantar. Cada niño que soñó con Dios y fue llamado endemoniado, ahora es llamado profeta.